Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso con la transmisión de estos puntos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hoy vamos a ver las obras de nuestro Señor Jesucristo. Esto visto desde el punto de vista de lo que Él hace, la influencia que Él tiene para poder llegar el día de mañana al arresto y a la crucifixión. Así que hoy vamos a ver esta parte de las obras de Cristo. Recuerden, son extractos de los evangelios, en donde está concentrada toda la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte. Y esto con la intención de que tengamos un panorama mucho más abierto, más completo, y podamos estar meditando en la vida de nuestro gran Salvador. Así que vamos a comenzar. Les voy a pedir por favor que me acompañen en oración ahí desde su lugar para poder comenzar con este pequeño estudio. Bendito Padre, Dios eterno, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar enseñando tu palabra, Padre, de poder estar meditando en ella. Ayúdanos a poder hacerlo con claridad, con puntualidad, para edificación de unos a otros. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, en la cual hacemos bien en estar atentos para no solamente acrecentar nuestro acervo cultural, sino también el de poder llevar una vida santa que es transformada a través de tu hermosa palabra. Gracias, Padre, por este tiempo de confinamiento que tenemos en casa para poder seguir meditando en lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos, eterno Padre. Amén. Bueno, pues comenzamos con este extracto también de la obra de nuestro Señor Jesucristo, las obras de nuestro Señor Jesucristo. Frente al telón de fondo de la profecía cumplida, los anuncios angelicales y la afirmación divina, el Mesías judío prometido ahora aparece en el escenario. Su ministerio público duraría solo 3 años. Aún así, claramente, ni una sola vida ha tenido tanta influencia en el curso de la historia humana como lo ha sido la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo fue conocido como un hombre poderoso en obra y en palabra. Así lo declara un extracto de los evangelios, como lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 29. Solamente se los doy, ustedes anótenlo por favor. Él era poderoso en obra y en palabra. Él impresionó a su generación, confundiendo especialmente a aquellos que lo habían visto crecer desde la niñez a un profundo maestro y un dinámico obrador de milagros en el que se había ya convertido. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?, se preguntaban. ¿No es este el hijo del carpintero?, decían otros. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Todas estas interrogantes tenían las personas en su mente. ¿Dónde está esto escrito? Mateo capítulo 13, versículos del 54 al 56. Para contestar estas preguntas, vamos a ver las obras del Señor Jesús en esta reflexión que hacemos en esta mañana, en esta tarde ya. Sus poderes milagrosos y su sabiduría, lo que hizo y lo que dijo revelan quién era. Cuando Juan el Bautista preguntó si Jesús era el Mesías, el que había de venir, Jesús le respondió diciéndole que observara las obras y sus palabras.
Esto lo vemos en Mateo en el capítulo 11, versículos 3 y 5. Jesús era un obrador de milagros. Un milagro son los eventos sobrenaturales. Contradicen las leyes de la naturaleza y no pueden repetirse ni explicarse científicamente porque se originan en otro reino. No es apurado creer en milagros cuando uno entiende que el creador del universo no está limitado por las leyes físicas que lo gobiernan, puesto que Él las hizo. Y no solo Él las hizo, sino que las sustenta y lo actualiza con perfecto orden, según vemos en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, ¿no? Que Cristo sostiene el mundo con la palabra de su poder. En la Biblia los milagros son llamados maravillas, porque todo aquel que las vio quedaba sorprendido de ellas. Vemos textos que apuntan esto, como Marcos capítulo 13, versículo 22, Hechos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver uno de estos dos. Vamos a ver el libro de los Hechos, por favor, para no brincarnos todos. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí están los milagros. También los milagros son llamados en la Biblia como poderes milagrosos, por su origen sobrenatural. Lucas capítulo 5, regresamos por favor a los evangelios. Lucas capítulo 5, versículo 17, 5, 17. Y un día, el que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ya habían llegado de muchas partes para ver el poder sanador del Señor Jesús. También en la Biblia los milagros son llamados señales, porque apuntaban más allá del milagro para autentificar a quien hacía el milagro. Juan capítulo 2, Juan en el capítulo 2, o Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 11, dice así: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ya notó entonces cómo también eran señales para autentificar quién los hacía. Las obras de Jesucristo, los milagros que efectuó, fueron señales divinas dadas para probar que él era mucho más que el hijo de un carpintero. Revelaron a su generación y a nosotros que Jesús es y era en aquel tiempo para aquellos hombres Dios hombre, el Redentor prometido que liberaría a nuestra raza de la devastación del pecado y de la esclavitud de Satanás. Entonces, vamos a verlo esto en 5 puntos y se los voy a ir diciendo uno por uno. Punto número 1. Poder sobre el alma, las tentaciones en el desierto. Y con esto vamos a un texto que es Mateo capítulo 4, versículo 11, en donde se nos narra esta parte de la tentación del Señor Jesús en el desierto. Ustedes recuerdan esto. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, cuando nos dice que Él es tentado. No le voy a dar lectura porque quiero avanzar un poquito rápido, pero se los voy a ir explicando en el camino conforme lo tengo en mi estudio, ¿ok? Entonces, las tentaciones de Jesucristo se llevaron a cabo directamente después de su bautizo y antes del comienzo de su ministerio público. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, llevó a Jesús al desierto.
La ambición de Satanás era abortar el plan de Dios para redimir a la humanidad, tentando al Redentor a pecar. Tentando al Redentor a pecar, pero Dios, quien no tienta a nadie, intentó probar que Cristo era sin pecado y completamente sujeto a su voluntad. La prueba se centró, en tres áreas distintas. Una, tentación de la autoafirmación. Le dice en el 4.3 de Mateo 4.3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La palabra si es mejor traducida como ya que tú eres el hijo de Dios. Entonces Satanás, para Satanás esto no era desconocido. Él estaba perfectamente sabido de quién era Jesús. Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Por eso lo dice con afirmación. El texto griego es mucho más puntual. Mucho más puntual. Ya que eres el Hijo de Dios, entonces Satanás sabía muy bien a quién estaba tentando. Pero obviamente apeló al área humana. Apeló al área humana, apeló al hombre de Jesús, incitando a usar su poder divino para producir pan de las rocas. Recuerden, todos los que nos están haciendo este favor de ver esta transmisión, a veces por tantos que están conectados, la señal llega, la transmisión llega a fallar un poquito el video, pero el audio sigue. El audio sigue, ya hay bastantes siguiendo esta transmisión y eso puede hacer que la imagen se congele o de repente medio se trabe, pero el audio sigue escuchándose bien, cuando menos eso espero. Entonces, el objetivo era empujar a Cristo a satisfacer su propia necesidad, independientemente y aparte de la dirección del Padre. Sin embargo, Jesús, siendo completamente Dios, también era el hombre perfecto. En tanto en la tierra, Él siguió el camino más recto para vivir delante de Dios. Subpunto 2 o inciso B. Tentación de la manipulación de Dios. Escuche cómo le dice. Si eres hijo de Dios, échate abajo. En esta tentación, Satanás citó la Escritura, pero distorsionó su significado. Él desafió sutilmente la confianza de Cristo en Dios, obligándolo a forzar egoístamente al Padre a probar su amor, salvándolo del daño físico. Jesús respondió a su tentación a la independencia citando correctamente las Escrituras. No tentarás al Señor tu Dios. Él sí la citó perfectamente. Y citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. El tercer inciso, inciso C. Tentación de ganancias ilegítimas. En el 4.9 de Mateo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ganancias ilegítimas, ¿no es cierto? La tercera tentación devela lo que el diablo ha rogado desde el amanecer del tiempo, ser como el Altísimo, para apoderarse de su alabanza y honor, para usurpar su gloria y su majestad, para ser adorado como el Hijo de Dios. Por esto, Él cedería todos los reinos sobre los que ha estado reinando. Pero obviamente, el Señor Jesús, pensando y teniendo en mente perfectamente el plan de redención, no cedió a ninguna de estas tentaciones. ¿Cierto? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Se apartó de él un tiempo. Y esta afirmación la vemos en Lucas en el capítulo 4, en el versículo 13. Aunque Satanás continuó luchando contra el ministerio de Cristo,
falló en cumplir su propósito. Él había sucedido exitosamente a Adán y Eva, quienes cayeron cuando fueron tentados allá en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan ustedes de esto, no? Está haciendo también su obra acá con el Señor Jesús, pero obviamente el Señor Jesús no cedió a la tentación. Él no cedió. Jesús es único en que enfrentó la tentación cara a cara. Y aún así no pecó. Su obediente dependencia al Padre permaneció firme. Por esta razón, en tanto que la prueba de Cristo en el desierto no fue un verdadero milagro en el sentido bíblico, su victoria obra sobre la tentación y fue claramente una de sus obras poderosas. El hombre perfecto tenía completo dominio sobre su alma. Por eso el primer punto que estamos viendo es poder sobre el alma, obviamente, del Señor Jesús. ¿Ok? Punto número 2 de los 5 que vamos a estudiar. Punto número 2. El poder sobre la enfermedad, sanando al hombre paralizado. Es importante todo esto, mis queridos hermanos, porque estamos viendo cómo empieza el ministerio del Señor Jesús una vez que fue bautizado. ¿Se acuerdan que en esto nos quedamos ayer? Una vez que Él fue bautizado, ahora es tentado. Ya pasó esa prueba, por supuesto que la pasa, no se dio a la tentación. Y ahora vamos a ver el segundo punto. El poder sobre la enfermedad. ¿Cómo? Sanando a un hombre paralítico. Sanando a un hombre paralítico. Después de los días de la tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar en la región densamente poblada de las costas del mar de Galilea en Palestina del norte. El ministerio de Juan el Bautista había terminado abruptamente cuando fue asesinado por el rey Herodes. ¿Recuerdan ustedes esto? Por denunciar abiertamente Juan a Herodes de su incestuoso matrimonio, obviamente con su sobrina. ¿Se acuerdan de esto, no? Juan lo dijo abiertamente y pidieron la cabeza y Herodes la entregó. Pero entonces Juan declara esto, Juan el Bautista, y le costó la vida. Dice Mateo capítulo 4, versículos del 23 al 25, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta es la cita, como les dije, de Mateo 4, versículos 23 y 25. Las nuevas de su ministerio se esparcieron como fuego a través de la región, tanto que, dice el texto bíblico, Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Esta es otra cita, Marcos capítulo 1, versículo 45. De las multitudes que Jesús atraía, algunos solo eran espectadores, como al día de hoy, igualito que al día de hoy. Hay muchos que solamente se acercan para ver qué está pasando y se van como si no hubiera pasado nada. Pero muchos otros se convirtieron en sus discípulos, que eran aprendices o seguidores de él. De estos, Jesús escogería más tarde a 12 llamados apóstoles, o enviados con la única autoridad de actuar como sus representantes. Estos 12 hombres dejaron todo, dejaron familia, dejaron comunidad, dejaron modo de vida, para estar constantemente al lado de Jesús. Hermano, hoy tenemos esta gran oportunidad nosotros.
Nos metieron a nuestras casas para estar pensando solamente en el Señor Jesús. ¿Ok? Dice Lucas en el capítulo 6, versículos del 13 al 16. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien finalmente lo iba a traicionar. Entonces, el Señor Jesús sana toda dolencia, ¿no es cierto? Ya lo estamos viendo. Pero no solo eso, sana toda dolencia, pero el punto aquí importante, no es solamente que el Señor Jesús sana las dolencias de alguien. Porque quitarle las dolencias a alguien, escuchen esto, no lo salva, no lo lleva al cielo. El Señor Jesús hizo eso para declarar que Él era el Mesías prometido. Pero lo importante era el perdón de pecados, igual que hoy. Qué interesante. Los textos bíblicos están tan actuales como el día que se escribieron. Hoy, si alguien, yo espero en Dios que no suceda así, pero si llega a suceder, si algún cristiano enferma del COVID-19, no pasa nada. Se va a la gloria con el Padre. Si es que llega a morir, y si la supera, pues sigue aquí, batallando con su propio pecado, ¿no es cierto? El problema no es que a la gente le dé esta infección que para algunos puede ser mortal. El problema es, si para algunos es mortal, ¿a dónde van a ir? Y el mensaje sigue vigente, muy vigente. Cristo perdona pecados. Cristo perdona pecados. Vamos a ver un extracto ahorita para explicar esto del Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, donde está la curación del paralítico. Y es importante poner atención en todos los detalles, porque este Jesús, que hacía milagros, que obró siempre en bien de la sociedad, un día como mañana a las 3:30 de la tarde, muere en la cruz del Calvario. Porque no le creyeron. Nada más por eso. Él perdonó pecados. Dice en el 2:3, entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Suponemos que tal vez era una camilla y uno de cada lado lo iba cargando, llevado entre 4. Cristo estaba enseñando en la ciudad de Capernaum, en la costa norte de Galilea, cuando un paralítico fue traído a él para sanidad, incapaz de moverse e impotente de caminar. Su desesperada condición, el hombre se enfocó solo en su necesidad física. Muchos vienen a Cristo solamente por necesidades físicas. Y escuche lo que pasa. La respuesta del Señor Jesús es contundente, versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, Señor, yo venía para que me sanaras, para que yo pudiera caminar. ¿Se acuerdan? Toda la fama que ya había de él. Yo venía para que me sanaras. Y él le perdona los pecados. Vaya, esa es la verdadera necesidad de las personas. En lugar de tratar directamente con la parálisis del hombre, Jesús perdonó sus pecados. La verdadera necesidad de ese hombre y de cualquier hombre hoy en día.
atrayendo la atención a su condición espiritual. El Hijo de Dios reenfocó el pensamiento del hombre en su destino eterno en lugar de su aflicción física temporal. Si no le hubieran sido perdonados sus pecados, el destino eterno de él hubiera sido el infierno. Me explico ahora por qué. O sea, sí es importante que oremos por los médicos, oremos por las enfermeras, para que Dios los guarde y puedan ayudar a muchas personas. Pero oremos por los pastores, oremos por los evangelistas, oremos por los hijos de Dios, porque todos nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio para el perdón de los pecados. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Estamos aquí, pero estamos confinados, estamos igual que lo decía Pablo, cuando él estaba encarcelado. Le dice a Timoteo, estoy encarcelado, pero la palabra de Dios no está presa. Y gracias a Dios que tenemos estos medios para que se propague abiertamente la bendita palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Ya vieron cómo es un mensaje que está perfectamente actual como el día que se escribió? Así es esto, mis amados. Entonces, el Señor se enfoca más en su necesidad espiritual que en su necesidad física. Al perdonar los pecados del hombre, Jesús afirmó su deidad, un título que los escribas entendieron perfectamente. ¿Por qué? Porque el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. Ningún hombre puede hacer eso. ¡Wow! Tan es así que nadie de nosotros podemos perdonar pecados para que alguien alcance salvación. Qué interesante, ¿no? Que nadie. Yo no tengo autoridad para perdonar pecados para que alguien vaya al cielo. Yo puedo perdonar a alguien cuando alguien me ofende y viene y me pide perdón. Pues lo perdono ya. Eso me manda a mí la Escritura. Pero eso no significa que va a ir al cielo. El único que puede hacer eso es Cristo. Es Dios. ¿Ok? Entonces responden en el versículo 7, note. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se dan cuenta ustedes de esto? ¿Quiénes son los que están pensando así? Los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan que estas preguntas las hice al principio? Están siendo contestadas por el mismo texto. Los escribas judíos reaccionaron inmediatamente a la atrevida declaración, interpretándola como blasfemia. Pero esta hubiera sido una blasfemia si Cristo no hubiera sido Dios. Pero no es blasfemia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¡Wow! Qué hermoso es estudiar esto. Aunque muy breve, hermanos. Estoy siendo muy breve y estoy tratando de ser lo más ágil posible, porque apenas voy en el segundo punto, ¿no? Entonces, Jesús perdonó el pecado. Ahora, Jesús sana al pecador. Dice en el 2:11, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Pero noten lo que dice el versículo 10. ¡Oh! Importantísimo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, agarra tu camilla y vete. Me estoy moviendo de lugar porque falló el internet, pero ahorita sigo aquí con la transmisión. Voy bajando unas escaleritas, espero no llegar al tercer piso de abajo. Yo creo que aquí me podré ver bien. Aquí me voy a poder ver bien. Ahorita continúo aquí, mis hermanos. Son puros movimientos estratégicos para que no se interrumpa nuestra transmisión. ¿Sale? Ya estamos aquí abajo. Estábamos en el aposento alto. Entonces dice, levántate, toma tu camilla y vete. El Hijo del Hombre, esta es una expresión del Antiguo Testamento. Una expresión del Antiguo Testamento
que se referiría específicamente al Mesías. Escribas y fariseos conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Ellos sabían perfectamente qué era lo que él estaba diciendo. Y ellos sabían perfectamente de qué se trataba todo esto. Ellos lo sabían. Lo entendieron. Entendieron perfectamente que él era el Hijo de Dios. Que él era el Dios mismo encarnado. ¿Cierto? Lo entendieron perfectamente, mis hermanos. Y este es un título que el Señor usa para sí mismo, para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Para revelar más tarde el hecho puntual de que Él era Dios y confirmar que Él tenía el poder para sanar y para perdonar pecados. Jesús sanó al hombre de su parálisis en presencia de ellos. Por eso lo que les digo, esto es importante, perdona los pecados, pero para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dijo, levanta tu lecho. Nada más para reafirmar el hecho. ¿Se dieron cuenta de esto? Esto es sumamente importante. Entonces, él podía perdonar pecados. Jesús sanó al hombre de su parálisis en la presencia de todos ellos. ¿Para qué? Para que vieran que él podía perdonar los pecados. ¿Cierto? Entonces ya vimos 2 puntos hasta ahorita. El primer punto fue poder sobre el alma, obviamente, cuando él es tentado en el desierto. Segundo punto, el poder para perdonar pecados, para poder levantar de su lecho a un hombre paralizado. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es poder sobre la naturaleza, calmando el viento y el mar. Esto lo vamos a ver en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Acércame o préstame un banquito, una silla para poner mi Biblia acá, mami, por favor. Marcos capítulo 4. Perdón, mis hermanos, es que como me tuve que mover de lugar, ya me está ayudando aquí mi esposita con todo lo que necesitamos. Ay, mi amor, gracias. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Otra vez, lo vamos a ir viendo despacito, en pedacitos, para poder entenderlo mejor. ¿Ok? Entonces, él gobernó los elementos naturales. Él gobernó los elementos naturales. Pero se levantó una gran tempestad, dice en el 4:37. Dice, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca, ya se empezaba a hundir, ya se estaba llenando de agua. Una tarde después de predicar a las multitudes en la costa de Galilea, Jesús y sus discípulos comenzaron un viaje al otro lado del lago. Se encontraron con una tormenta que creció rápidamente a una tempestad de intensidad anormal. El Evangelio de Marcos describió que los vientos eran similares a los de un ciclón, como ahora decimos, vientos huracanados son estos, algo así. En tanto que el Evangelio de Mateo está registrando el mismo evento, dijo que las olas eran como de un terremoto, porque usa las palabras seísmos en el mar, un tsunami. ¿Te acuerdas del tsunami? La mejor idea del tsunami es cuando tienes una cubeta con agua, la pateas y ¡fum! Sale una oleada gigante. Es algo así a lo que se refiere el Evangelio de Mateo. Entonces, no era algo pequeño, era algo verdaderamente grande. Y estaba a punto de anegarse la barca en la que iban. Pero dice en el 4:38, noten, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro,
¿No te importa que perezcamos? La silenciosa autoridad de Cristo sobre los elementos furiosos contrastó con su sueño exhausto. Solo momentos antes es una hermosa imagen del balance entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo. Lo acabamos de ver. Su lado humano estaba tan profundamente dormido que incluso el viento falló en levantarlo. No se despertó. Hablando humanamente, estaba bien dormido. ¿No? Pero súper dormido, así como luego le decimos a nuestros hijos cuando no se quieren levantar. Bueno, este no se duerme, este se muere. ¿No? Porque puede caerse en la casa y estos siguen bien dormidotes. Nada más que el Señor era de cansancio, porque él sí trabajaba. ¿Ok? Entonces, digo, es para poder entenderlo un poquito mejor, porque ni aun el viento logró levantarlo de donde estaba. Su divinidad fue revelada con las simples palabras, ¡calla! Con eso se calmó, dijo, ¡ay! Ya habló el autor de nosotros, ¿no? Habló nuestro creador, el que tiene autoridad sobre nosotros. Y así, mi hermano, así, el viento y las olas se calmaron. Una palabra bastó. Qué interesante, ¿no? Y obviamente inspira asombro en los apóstoles. En el 4:41, noten, y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién es pues este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién tenemos enfrente? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¡Guau! Después de calmar el viento y la mar con una reprensión, solamente con eso, Jesús entonces calmó los corazones aterrados de sus discípulos con otra reprensión. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¡Wow! Transportémoslo al día de hoy, hermano. La gente está aterrada por el COVID y hermano, de verdad que sí hay que tomar muchas precauciones. ¿Por qué razón? Pues porque es altamente contagioso, ¿no? Pero Dios tiene todo bajo control. Él puede decir, cálmate y se tiene que calmar y si te vas, te vas. ¿Pero qué cree? No lo ha hecho. No lo ha hecho por nuestro bien. Y para el bien de muchos. Para que otros verdaderamente clamen a Dios y pidan el perdón de sus pecados. Eso es lo que realmente importa. Entonces, el miedo del viento y las olas habían nublado su conciencia de que el Hijo de Dios estaba ahí con ellos. Hermano, nosotros que somos creyentes, hermano, yo tengo en Cristo 27 años ya. Digo, ya tengo mucho andar en el Señor. Pero hay quienes van empezando, ¿no? ¿Nosotros debemos estar aterrados por esto? No. Confiados en Dios. Porque Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos ante esto, hermano. Para Cristo esto no es desconocido. Hay que tomar precauciones, someternos a la autoridad y cumplir con todo lo que nos dicen. No ser desobedientes e inconscientes. No. Sino muy conscientes y obedientes. Pero Dios está con nosotros. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas?
¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Cristo está con nosotros, ¿no? Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni enfermedad, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es cierto? ¿En quién confiamos, hermano? Otra vez, este mensaje está tan actual como el día que se escribió. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cierto? Entonces, todo está bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio de Cristo. ¿Cierto? Todo, hermano, todo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver dos textos que nos van a ayudar a ver esto con mucho más claridad. Ya lo he estado repitiendo, pero no me canso de repetirlo porque me encantan. Y verdaderamente nos dan mucho aliento, hermano, para poder seguir en todo esto. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos, mis amados. Hebreos en el capítulo 1. Mami. Escuche lo que dice. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Escuche. Después de hacer las cosas perfectas, porque Él es Dios, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto lo voy a explicar mañana. Hoy solamente lo leo. ¿Ok? Inspiró asombro entonces. Él tiene poder sobre la naturaleza, calmando el viento y el mar. Él puede hacer lo que Él quiera. Es su mundo. Le pertenecemos a Él. Vaya, este es el Cristo, hermano. Cuarto punto de 5. Poder sobre los demonios, liberando al hombre poseído. Marcos capítulo 5. Regresamos al Evangelio de Marcos, pero ahora en el capítulo 5, hermanos, por favor. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Otra vez lo vamos a ir viendo así despacito. Dice, mandó a los demonios. De los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, dice el versículo 2. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Directamente después de calmar la tormenta, Jesús y sus discípulos navegaron a la costa montañosa del este de Galilea, en donde se acercó un hombre poseído por demonios. El desventurado hombre ha sido desterrado de la sociedad y abandonado a vagar a una existencia detestable entre las tumbas de la muerte, casi como un hombre salvaje. Ahora, no solo salvaje, tenía otra característica: desnudo. Había aterrado a la comunidad de tal forma que sus incontrolables arranques de ira, que obviamente la gente tenía mucho miedo de ese hombre, porque estaba poseído y se airaba así de una forma impresionante. Y no querían pasar cerca de ese lugar. Claramente su miserable existencia en las tumbas solo reflejaba el estado de su alma impía. Note, la gente que hoy vaga en el mundo, que no consideran ni la advertencia de nuestras autoridades y no consideran el estar meditando en Dios, sino haciendo cualquier otra cosa, tienen la misma condición miserable de este hombre. La misma condición miserable. Lo único que demuestran es tener un alma impía. Y eso es terrible. Muy terrible. Estaba esta persona muerto en Satanás,
Así están los que no están los que están sin Cristo, muertos en Satanás o con Satanás. Muertos en pecado, esclavizados a Satanás, hundido en la oscuridad, las tinieblas de este mundo. Este hombre había fallado en reflejar la imagen divina para la que fue creado. Así están todos aquellos que no creen en Cristo, que esto solamente lo toman de pachanga. Y esto es muy en serio, muy en serio. Obviamente, mandaba Cristo aquí, la posesión demoníaca no es un desorden físico o una falta de balance psicológico, no es eso. Tampoco es un mito ni una mera explicación religiosa del comportamiento asociado con la locura, como algunos creen. No es así. Tampoco es un mito no es un mito ni algo asociado con la locura. En su lugar, la Biblia enseña que es una realidad aterradora en la cual un ángel caído o demonio habita en un cuerpo humano para controlarlo y usarlo para su propio fin malvado. ¿Por qué? Porque se oponen abiertamente a los propósitos de Dios. Y no solo eso, también se oponen al bienestar del hombre. Vamos a las calles. Bueno, ahorita no. Ahorita no. Pero basta ver un poco de noticias para darnos cuenta de lo que la sociedad está haciendo. Muchos tienen la necesidad imperiosa de salir y muchos otros no salen porque se les... porque quieren salir, rebelándose a la autoridad. Los demonios, escuche esto, los demonios pueden provocar enfermedades. Y a menudo llevan a víctimas a la muerte, a la violencia, al aislamiento, a provocarse heridas e incluso pueden llegar a suicidarse. Porque eso es lo que quieren. Eso es lo que quiere Satanás, para que la gente no venga a Cristo y se salve. No es de sorprender que Satanás tenga tal poder sobre el hombre porque el mundo es su dominio. ¿Recuerda usted lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante, ¿no? Satanás es el príncipe de este mundo. El ofrecimiento de Satanás de darle a Jesús todos los reinos de la tierra apunta a la realidad de que son suyos. Sí los puede dar. Él es llamado, como ya lo cité, el príncipe de este mundo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La Biblia advierte que Él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Quien se descuide se lo traga. Y la gente está sorda, está ciega, no quieren venir a Cristo. Vengan a Cristo. Él es el único que puede darle paz en medio de todo esto. Él restaura la cordura también. Vienen y ven que el que había sido atormentado ha sido ahora sanado, dice en el 5:15. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Vaya, tienen miedo cuando está endemoniado y ahora tienen miedo cuando está sanado. ¿Quién nos entiende? ¿No? El ofrecimiento de Satanás, perdón, ya me equivoqué, regresé. Pero no más distante, no más desnudo, no más necesidad de cadenas. El hombre que Jesús sanó estaba ahora completamente en paz y en su juicio cabal. ¿Cierto? El Salvador lo restauró completamente. Eso quiere hacer con usted hoy.
Los demonios infligieron heridas y muerte. Dios misericordiosamente los restauró a la armonía y a la vida. Ese es el ofrecimiento que hoy hace Cristo, Él mismo. Así que es importante también que aclaremos este punto. La Biblia no muestra un universo controlado por fuerzas igualmente poderosas del bien y del mal. Al contrario, el universo ordenado y controlado solo por Dios. Cuando la luz se confronta con las tinieblas, simplemente triunfa la luz. Y para ejemplo claro es este. Cuando se va la luz, usted prenda hoy las lamparitas de LED un foquitito. ¿Cuánto alumbra? La luz vence al mundo, ¿no es cierto? Cristo vence al mundo, tan claro como eso. Punto número 5 y final. El poder sobre la muerte, levantando al hijo de una viuda en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 16. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 16. Fue movido a compasión, se compadeció de ella y dijo, no llores. Esto lo vemos en el 7:13, cuando dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. La narrativa abre con dos grandes multitudes, coincidiendo a las puertas de Naín. Jesús con la comunidad que le seguía a punto de entrar en la ciudad y una procesión de funeral a punto de dejar la ciudad, afligido de ver la destrucción de la muerte, a los muertos y a los vivos, que quien está vivo en pecado es como un zombi porque está muerto en delitos y pecados. Es de esta paradoja, ¿no? El príncipe de la vida fue movido a compasión. Fue a la madre a quien Jesús habló, una madre quebrantada, arrebatada. No solo le habían quitado a su hijo, a su esposo, sino ahora también a su hijo. Y sin nadie más que pudiera cuidar de ella, confrontó el Señor Jesús a la muerte y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El joven no estaba enfermo, no se iba a morir, ya estaba muerto. Era un caso perdido, ya no tenía la esperanza de ayuda. Jesús mandó a uno que físicamente no podía oír. Aún así, el hombre escuchó, porque Jesús había hablado más allá del cuerpo muerto, a su alma eterna, viviente. Jesucristo desafió a la muerte y levantó al hombre a la vida con el poder solamente de su palabra. Por eso dice, el que cree en mí, allá en el Evangelio de Juan, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto tiene una aplicación perfecta. El hombre está muerto en delitos y pecados, y Cristo lo restaura a la vida. Necesita venir a la vida, necesita confiar en Dios, necesita arrepentirse de sus pecados, creer que Cristo murió en la cruz por usted, pagando la culpa que a usted le tocaba vivir. Usted necesita saber esto, necesita creer esto, para que entonces le sean perdonados sus pecados y pase de muerte a vida. Esta es la vida de Jesús. Esta es la vida de Jesús. Jesús simplemente, a manera de conclusión, Jesús simplemente conquistó todo lo que el hombre teme y todo lo que está más allá de la capacidad de controlar. Además, Él posee absoluta autoridad sobre todos los reinos. Permaneció sin pecado al momento de la gran tentación. El claro propósito para estas señales divinas es revelar la verdadera identidad de Jesucristo como Dios, el Mesías profetizado, el Redentor del hombre. Ese es Cristo. Estas son las obras de Cristo, obviamente resumidas. No hay tiempo suficiente para hablar de todo. Para predicar, yo creo, solamente un evangelio me llevaría un par de años. Por eso están siendo resumidos aquí muy rápidamente. Para que usted medite en esto y clame por el perdón
de Dios. Medite en Cristo en esta Semana Santa. Hoy es Jueves Santo. Hoy en la noche, un día como hoy en la noche, el Señor es arrestado. Hoy es arrestado. Se lo llevan, lo maltratan. No creyeron a las señales. Entendieron que Él era el Hijo de Dios. Usted no desperdicie estos momentos que Dios le concede para el arrepentimiento. No lo desperdicie. Venga a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Confíe en Él. En nadie más podemos confiar. El mundo está aterrado por el COVID-19. El único en el que podemos confiar abiertamente es Cristo. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que lo puede restaurar para pasar de esta vida a la otra, pero en Cristo. Confíe en Él. Arrepiéntase. Crea las obras y crea al hacedor de las obras. Confíe en Él. Oremos, por favor. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias, porque ciertamente, como decía el apóstol Pablo, tu palabra, Señor, no está encerrada, no está confinada a estar en las casas. Ella sale sin problema y navega en la nube y llega a donde tú quieres que llegue, Señor, para alcanzar a aquel, al necesitado, al que tal vez necesita consuelo, al que está aterrado por lo que vive el mundo, al que no sabe qué hacer en medio de todo esto que parece que se avecina a una gran crisis económica. Tú eres el único confiable, Señor. Tú eres la roca. Tócalos, Dios. Toca esos corazones que han escuchado a lo mejor mucho y que no han querido doblegar su rodilla delante de ti. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Haz que toque, que ablande esos corazones endurecidos, amado Padre, y que clamen por el perdón de sus pecados ahora que hay tiempo. Hoy es el día de salvación. Que lloren por su pecado, Dios. Que se arrepientan y que tengan un cambio de vida evidente de un hijo de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias una vez más por la tecnología. Señor, seguimos suplicándote mucho por nuestras autoridades gubernamentales. Dales sabiduría para poder gobernar. No solo se trata de quitar impuestos o de dar impuestos. No, Señor. Se trata de gobernar con sabiduría. Dótalos de sabiduría, Señor. Pero más aún, permite que un siervo tuyo que esté cerca de ellos les pueda predicar el Evangelio con claridad para que ellos tengan de qué arrepentirse. A nosotros, la Iglesia, ayúdanos a estar resguardados en sometimiento a las autoridades, Señor, en sometimiento a ellos, meditando, orando, confiando en que tú harás conforme a lo que ya tienes determinado, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la tecnología, gracias por tu Hijo Jesucristo, que está con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra que nos instruye a toda verdad. Gracias por el Espíritu Santo, que está con nosotros, Señor. Nos conduce a toda verdad y nos declara todas las cosas. Bendito y alabado seas, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo esto, mi Dios. Amén. Mis amados, el día de mañana nos vemos, si el Señor lo permite, a las 3 de la tarde para continuar con el arresto y la muerte del Señor Jesús. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Y no se les olvide lavarse las manos constantemente desde su casita con agua y jabón. Ya les mandaron el link, bien talladitos, bien enjuagaditos. Como ping-pong. ¿Cómo quién? Ping-pong.
Como dice la Feris, que como ping-pong. Lávense las manos.